Bueno, estamos nuevamente al vivo a través de tu plataforma amiga, plataforma de profesionales laboralistas. En este programa que se denomina La Tribuna Libre con el Gurú Laboralista, donde conversamos sobre temas legales coyunturales de suma importancia para nuestra comunidad. Esta noche vamos a hablar de un tema fundamental, como lo es el diferimiento del crédito bancario durante la cuarentena en Bolivia. Sabemos muy bien que la pandemia del coronavirus ha traído una serie de problemas para todos los bolivianos, porque nos ha obligado a estar en cuarentena. Uno de esos problemas es que de qué forma vamos a pagar nuestras deudas, ¿no es cierto? Si hemos estado tanto tiempo encerrados y no hemos generado ingresos. En ese entendido, vamos a responder esta noche preguntas como cuáles son las normas que rigen el diferimiento del crédito bancario, porque sabemos muy bien que durante esta pandemia se ha dictado una serie de normativas para diferir la deuda bancaria. Asimismo, cuál es el alcance y los efectos legales que tiene esta norma. Todas estas preguntas las vamos a responder esta noche, para lo cual estoy en compañía de mi colega, el doctor Julio César Choque Saramani. Asimismo, tenemos invitados de lujo. Tenemos al doctor Juvenal Almendras, que es asesor legal financiero, con amplia experiencia en derecho bancario. Asimismo, el doctor Fabián Davis Zurita, que es un asesor legal financiero y además es docente universitario. Entonces, nuestros invitados especiales van a responder todas las dudas que existen de parte de nuestra comunidad. Vamos a dar la bienvenida a mi colega. Saludos, doctor Julio César. Buenas noches, doctor Linneo. Para mí es grato estar nuevamente presente en las actividades que emprendemos con el tema de la plataforma. Si bien la plataforma es una plataforma que se ha caracterizado por tratar temas de índole laboral, pero también en la preocupación que los profesionales que somos parte de esta plataforma tenemos, hemos visto que es necesario abarcar otros temas que son de interés para todas las personas que siguen esta plataforma y en general para todas las personas en nuestro país. Es así que este tema, el tema del diferimiento del crédito bancario, es un tema que es muy importante para que sea conocido y como usted mismo lo ha dicho, agradecer a la presencia de los dos profesionales de gran conocimiento y de gran trayectoria en esta materia, que es personal idóneo y muy bien calificado para poder llevar adelante este conversatorio y podernos aclarar muchas dudas que tal vez nosotros podamos tener sobre estos temas. Bueno, le damos también la bienvenida a nuestro colega y nuestro invitado especial, el doctor Juvenal Almendras. ¿Cómo está, doctor Howard, doctor Choque, doctor Fabián y al público que, bueno, que está siguiéndonos a través de esta plataforma de profesionales laboralistas? En primera instancia, voy a agradecer la oportunidad que me dan para poder dirigirme a la gente y poder plasmar algunos conceptos referente a los diferimientos de crédito, referente a su aplicación, a la legislación que existe actualmente. Así que vamos a estar mostrando cómo o explicando cómo funciona los diferimientos de crédito actualmente en Bolivia. Gracias. Bueno, le agradecemos por su presencia y también tenemos a otro de nuestros invitados de lujo, que es el doctor Fabián Davis Zurita. Le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas noches, estimado doctor Linneo, doctor Choque, a mi amigo y colega, el doctor Juvenal Almendras. Realmente me siento honrado de participar en tu programa, del cual hace unos días tomé conocimiento, lo cual me parece loable impulsar este tipo de iniciativas de educación financiera que sin duda pueden contribuir a una mejor toma de decisiones que las personas en estos momentos tanto requieren, ¿no? Ya que estamos pasando por momentos de fragilidad económica a nivel general, sobre todo en lo que implica la clase trabajadora. Gratamente he coincidido en compartir mis estudios de pregrado con el doctor Juvenal, así que una vez más
me siento muy contento de formar parte de este conversatorio. Bueno, entonces ya tenemos a nuestros invitados, tengo a mi colega que me va a ayudar con la presentación y vamos a pasar ya al tema en concreto que la gente quiere saber. Por ejemplo, muchas personas tenían las dudas el otro día tenía conocimiento de que un trabajador denunciaba que el banco donde le cancelaban su salario y donde también tenía una deuda, le había descontado todo el salario y dejándolo sin salario. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones, no es cierto? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que tenemos que aplicar? Todos esos temas vamos a abarcar esta noche y vamos a ir primeramente con el doctor Juvenal Almendra. Tenemos conocimiento de que durante la pandemia se ha dictado normativa para el diferimiento de los créditos bancarios. Nuestra comunidad quiere saber cuál es esa normativa que se ha dictado y cómo están procediendo los bancos y las entidades financieras en la actualidad con referencia al diferimiento de la deuda bancaria de los bolivianos. Le cedo el espacio, colega, doctor Juvenal, para que pueda responder. Bien. Bien, doctor, vamos a entrar en tema entonces. Lo que sí quiero que tomemos en claro que el diferimiento de crédito no es novedad en Bolivia, digamos, ¿no? Inclusive, retrocediendo un poquito, cuando ocurrió los conflictos sociales en noviembre, cuando había muchísimo conflicto en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, ahí ya se habló del tema de diferimiento de crédito. Es más, las instituciones financieras ya estaban en la obligación de diferir los créditos en aquel entonces. Estamos hablando noviembre, diciembre, los 2 meses. Entonces la ASFI ya dictó una circular en aquel entonces. En aquel entonces, 17 de marzo, dictó una ley que hablaba ya de la flexibilización y reprogramación de las obligaciones de los prestatarios, ¿no? Si bien esa circular ha sido suplida por otra circular, pero esto es un antecedente importante porque aquí ya hablamos del diferimiento de crédito en sí. Y bueno, la Asamblea Legislativa dicta una ley 1294 de diferimiento de crédito, en la cual establecía que se difería y otorgaba un plazo máximo de 6 meses posterior al levantamiento a la declaración de cuarentena o a la declaración de emergencia. Aquí ocurrió, por supuesto, una serie de interpretaciones que se dieron y lo cual causaron, por supuesto, zozobra en la población, ¿no? La ASFI por una parte, por otra parte los bancos siempre tienen esa facultad, los bancos, de aplicar políticas, si quieren, por encima de la norma, pero que beneficien a los deudores. Eso es importante. Entonces, algunos bancos, por sí, solos, ellos se les ocurrió, por ejemplo, reprogramar créditos. Ellos, inclusive, han otorgado a algunas instituciones diferimiento de créditos por 4 meses. O sea, ellos ya se adelantaron a la ley del 1 de abril del 2020. Entonces, esta ley planteaba esa situación, ¿no? Planteaba el diferimiento de crédito de capital e intereses. Eso es importante también, ¿no? Capital e interés. Esa es la aplicación. Posteriormente, esta ley se reglamenta el mismo día mediante un decreto supremo 4206 del 1 de abril, igual. Y aquí, como la norma, la ley era macro, o sea, no era bien específico, entonces con este decreto tratan de hacerlo específico. Entonces ya aquí manifiestan 3 meses, ya en este decreto ya refieren inclusive qué meses van a ser. Por ejemplo, se refiere únicamente los meses marzo, abril, mayo. Que este decreto también ha sido modificado.
si ustedes recuerdan el comunicado de la ASFI que decía, en junio ya todo el mundo tiene que pagar. Entonces la gente empezó a protestar. En La Paz iniciaron una acción constitucional y bueno, retrocedieron y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fruto de ese proceso que inició el CONANIPE de La Paz, nace otro decreto cuando ya se cumplió los marzo, abril y mayo. En junio todo el mundo supuestamente tenía que pagar de acuerdo a un comunicado de la ASFI el 2 de mayo. Entonces, contra ese comunicado, iniciaron una acción constitucional, retrocedieron y decretaron, emitieron este decreto que es de fecha 28 de mayo del 2020. En este decreto, que actualmente está vigente, ¿no? Este decreto. Todos los bancos estamos trabajando conforme a este decreto. Bancos y cooperativas. Entonces este decreto ya habla que se prorrogaba otros 3 meses más, ¿no? Este decreto era específico y este decreto hacía una diferencia entre asalariados y no asalariados, ¿no? Todos hemos sido beneficiados con el diferimiento de crédito hasta junio. Todos, absolutamente todos. Entonces, hasta mayo y en junio se pagaba, por supuesto. Entonces, todos hemos sido beneficiados. A partir de este decreto, decía, junio, julio y agosto se difiere de todos aquellos que no son asalariados. Había una diferencia ahí. Y aquellos que son asalariados tienen que continuar pagando porque tienen un ingreso. Esa era la justificación. Pero aquellos que por ahí se les ocurrió, se rebajó su sueldito, o si no, lo despidieron, o si no tuvieron una reducción en su salario, o si no, qué sé yo, cualquier cosa que pudo haber pasado que disminuyó su capacidad de pago, también entraban. Pero cada caso particular debería analizarse. Actualmente se trabaja así. Cada caso particular de los asalariados se analiza. Si redujo su salario, si lo despidieron, si pasó alguna cosa, si él renunció, hay muchísimas cosas. Ya pudo haber dejado de ser asalariado. Por lo tanto, pueden también ser beneficiados esos señores. Y también se hablaba de un monto. De los menores a 1 millón era automático. De los superiores a 1 millón tendrían que solicitar mediante una cartita y debiera ser analizado caso por caso igual, de acuerdo a la entidad financiera. Esa es la situación, ¿no? Así está funcionando ahora. Estamos con esto vigente, que este decreto estará vigente y está vigente hasta que se cumpla, por supuesto, este agosto. En septiembre tendría que cancelarse el crédito de acuerdo a este decreto, que regula la ley de diferimiento de pagos. Doctor Howard. Entonces tenemos claro que ya el decreto supremo que usted menciona, colega, modifica la ley principal, ¿no es cierto? Y ya le establece que los asalariados ya tienen que ir cancelando. El mes en el que todos tenemos que cancelar nuestras deudas es el mes de septiembre, ¿no es cierto, colega? Exacto. Todos, exacto, perfecto. ¿Sí? De acuerdo a la aplicación de este decreto, todos ya deberíamos pagar en septiembre. Bueno, entonces desde septiembre, en la actualidad, los bancos ya van a comenzar con el cobro de las deudas bancarias. Eso es lo que nos manifiesta el asesor financiero y el asesor bancario, que es el especialista, nuestro invitado especial, el doctor Juvenal Almendra. Ahora vamos a hablar también de las arbitrariedades que hacen, pues, ¿no es cierto?, las entidades financieras. Por ese punto, doctor, a mí me gustaría hacer una pequeña consulta, también una pequeña aclaración al doctor Almendras sobre el tema que él nos está exponiendo. Doctor, usted claramente nos acaba de mencionar y nos acaba de listar cronológicamente la normativa que se ha ido aprobando con el objetivo del diferimiento de créditos, normativa que ha sido bastante polémica y ha causado, como usted mismo lo ha aclarado, bastante confusión en la población. Lo que nosotros pretendemos y queremos es justamente esa confusión se finalice. Actualmente,
¿cuáles son las perspectivas para que un trabajador ordinario, y yo le estoy hablando de un trabajador común y corriente, cuyo sueldo oscile entre 2.200 a 5.000 bolivianos, que se puede decir el promedio en el que se maneja, y que tenga supuestamente un crédito hipotecario para la compra de su vivienda? Entonces, este trabajador, ¿cuáles son las perspectivas? Uno, ¿hasta cuándo y en qué montos está siendo beneficiado por este diferimiento de crédito? ¿Y hasta cuándo va a estar este trabajador exento? Y más de eso, ¿en qué consisten estas extensiones de los créditos? Porque uno estudia y escucha diferir. La palabra diferir automáticamente asume que se va a postergar en el tiempo. Pero todos sabemos que un crédito bancario es mucho más complejo, y es generalmente en esa complejidad en el manejo de los créditos bancarios donde radica también una de las estrategias que utilizan los bancos para poder sonsacar o poder incrementar de forma arbitraria. ¿Qué montos, capital, intereses, de cálculos, de programaciones? Por favor, doctor, quisiera que me puntualice en ese ejemplo que yo le estoy poniendo, aprovechando del grado de conocimiento técnico que usted tiene, poniendo el caso de un trabajador que tiene su sueldo, de un trabajador oscila entre el salario mínimo nacional hasta actualmente unos 5.000 bolivianos, que es lo que podría decir que el grueso de la mayoría de los trabajadores asalariados tienen. Ya, perfecto. Vámonos entonces al ejemplo, pero a la primera pregunta. ¿Cómo se beneficiaría? La pregunta es ¿cómo se beneficia a un trabajador que gana un sueldo? ¿No? ¿Esa es la pregunta, doctor Choque? Sí, perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, la norma y conforme se viene trabajando o conforme vienen trabajando las instituciones financieras, es que eso no determina, digamos, ¿no? Eso no determina si va a ser sujeto o no sujeto de diferimiento. Lo que sí determina es el saldo o el monto de endeudamiento del cliente. Si su deuda del cliente, independientemente de su sueldo, no supera los 1 millón de bolivianos, entonces estaría beneficiado con el diferimiento de crédito. Eso es una línea de cómo beneficiarse con el diferimiento de crédito. La otra línea es que si este trabajador disminuyó su salario o renunció o lo despidieron, entonces tiene que plantear el caso ante la institución financiera para que estos también lo puedan diferir el crédito. Esa es la figura. Esas son los dos parámetros que se consideran. Primero, el monto, que debe ser 1 millón, menos de 1 millón de bolivianos de deuda. Si tiene 2 créditos, los 2 créditos no tienen que llegar a 1 millón. Si tiene 3, no tienen que llegar al 1 millón de bolivianos. Entonces, se le va a diferir el crédito de manera automática, siempre y cuando haya reducido su salario, haya disminuido su ingreso, haya sido despedido o haya renunciado. Sobre este punto, doctor, ¿cómo es que el trabajador demuestra eso? En las entidades financieras, ¿qué tipo de documentación están solicitando para que el trabajador acredite estas condiciones? Muy bien. Esa es muy buena pregunta, doctor, que ha sido sujeto de análisis anteriormente. Por ejemplo, en tema de despido, ¿qué podemos presentar? Puede ser el memorial de despido o el memorial de agradecimiento que dan en otras instituciones. Puede ser los aportes de la AFP, donde ya no está aportando el trabajador. Puede ser, si perdió todos estos documentos, puede ser el certificado de certificación de trabajo, donde dice que ya no trabaja, o puede ser el finiquito que le otorgan al momento de despedirlo o al momento de renunciar. Entonces, puede ser esos 4 documentos que hemos mencionado. Memorial de despido, decir, me han despedido, aquí está el memorial, o el memo. Aporte de la AFP, va a demostrarse que ya no está aportando, por lo tanto, se sobreentiende que ha sido despedido o algo ha pasado. Certificado de servicios prestados, también podría ser, o el finiquito en todo caso, ¿no? Ahora, eso demostrando el despido o la renuncia. Ahora, cuando hay una reducción de salario, ¿cómo demostramos? Con las boletas también podría ser. La boleta, usted, al momento de obtener un crédito como asalariado,
ha demostrado 3 boletas o 5 o lo que le han pedido. Entonces ahí salía cuánto era su salario. 5.000, pongámosle. Y ahora resulta que usted viene y demuestra con una nueva boleta en la cual dice que se disminuyó a 3.000. Entonces hay una reducción de salario. Entonces en aplicación a este decreto también debería beneficiarse con el diferimiento de crédito. También otras instituciones están otorgando una certificación de descuento, ¿no? Creo que las instituciones públicas no está pasando. Había una época donde se estaba pidiendo una reducción de salarios, ¿no? Reducción, unos aportes voluntarios que supuestamente se estaban dando para apoyar a la gente que estaba enferma con COVID. Entonces, la institución pública se le ocurrió entregar una certificación que se está disminuyendo los sueldos un 30%, 20%, 10%, que también es válido para el análisis. Para el análisis de ver si le corresponde o no le corresponde los diferimientos de crédito. Después también podemos ver otro parámetro. Por ejemplo, aquí hay que ver, por ejemplo, si hemos sacado un crédito, los dos, marido y mujer, esposa y esposo, y resulta que de los dos se consideró nuestros ingresos para que me den un crédito, póngale 50.000 un ejemplo, está valorado nuestro ingreso de los dos esposos. Ambos ganamos, uno trabaja en la alcaldía, el otro trabaja en una empresa privada, pero se evaluó los dos ingresos. Resulta que a uno le votaron, a la esposa la votaron, o le redujeron al esposo, ¿no? Entonces igual aplicaría, porque hay disminución de capacidad de pago. Si nos han evaluado a los dos, ¿no? Nos han evaluado a los dos y resulta que se disminuyó mi capacidad de pago. Entonces ya no tengo la misma capacidad porque la votaron a mi esposa, lamentablemente. Entonces deben diferirme, deben diferirme las cuotas hasta agosto. Ahora, aquí hay un caso particular interesante, porque ¿qué pasa? Que a veces uno va a sacar un crédito y solamente te consideran del esposo nada más su capacidad de pago. Y de la esposa no lo tocan porque era suficiente con lo que ganaba el esposo, digamos, ¿no? Entonces, la esposa, como no le consideran su plan de pago, pero a ella la votan, digamos. Y resulta que la señora va y reclama al banco, hay una reducción de mi ingreso, necesito el diferimiento. Aquí no aplica esta situación porque no se le consideró para otorgar el crédito el ingreso de la señora, por lo tanto no aplicaría. Así que cada caso tiene una particularidad. Ahora, un último caso también le puedo plantear. Por ejemplo, hay muchísimas personas que sacaron un crédito como asalariado y después abrieron un negocio, renunciaron y el cliente seguía cumpliendo con sus cuotas. Y renunció el cliente y nunca no le va a avisar al banco, he renunciado, o sea, ¿qué hacemos? Nunca pasa eso. Sino que el cliente cumple, no hay problema, y llega a este beneficio, ¿no? Entonces le dice, yo ya no soy asalariado, yo ya soy un personal independiente, tengo mi negocio, por lo tanto me corresponde el diferimiento de crédito, ¿no? Y si me despidieron hace 3 años a mí, y yo armé un negocio, monté una oficina y seguía cumpliendo mis obligaciones. Entonces también aplica en este caso, porque ya no soy asalariado. Y sin embargo he venido cumpliendo mis cuotas de crédito. Por lo tanto, también puedo ser beneficiado, porque ya no soy asalariado. Esos casos se darían, doctor, y esos serían los documentos más o menos, como le digo, cada institución revisaría. Nosotros nos presentan una disminución de ingresos, nosotros lo consideramos, lo analizamos y evaluamos ver si procede o no procede. Muchas gracias, doctor. Sobre la segunda parte de la cuestionante que le he planteado, en sentido de que, bueno, generalmente al momento de otorgarse un crédito, el crédito generalmente la persona, el ciudadano común, entiende que tiene que pagar mes a mes tanto y hasta tantos años para lograr honrar su deuda, sin entender muchas veces o sin llegar a comprender claramente que ese monto que está pagando mensualmente
está compuesto por una serie de elementos que hacen parte del crédito que él ha asumido. Entonces, el diferimiento de crédito alcanza totalmente a todos los conceptos y elementos que son parte del crédito. Le hablo de intereses, capitales, penalidades que se puedan o que se puedan sumar. Todas esas situaciones, el diferimiento, o sea, y yo le voy a plantear cómo yo lo entiendo, porque si bien yo también soy abogado, no tengo la especialidad que usted tiene y a mí también se me plantea esa duda. Yo entiendo diferir de que hoy día, yo le pongo este ejemplo, estamos en el mes de agosto y hasta estamos en el mes de abril y hasta el mes de agosto mis créditos se recorren, como si esos 2 o 3 meses de lapso yo no hubiera tenido una deuda. Y la deuda recién va a comenzar a correr de nuevo desde el mes de agosto. Yo lo he entendido así cuando se ha lanzado esta propuesta. Yo entiendo o aprecio de que la mayor parte de la gente, del ciudadano común que no tiene conocimientos financieros, que no tiene, como usted mismo lo ha manifestado, esa educación financiera, lo ha entendido así. Y aprovechando en este momento, yo considero que sería bueno tal vez aclarar ese punto, si es así, como yo lo estoy entendiendo, que de agosto se pone un corte, se para el pago de créditos, como si ese tiempo la deuda hubiera quedado suspendida y llega el mes de agosto y comienza a correr nuevamente el crédito. Ya. Bien, tiene razón, doctor Choque, es también una pregunta interesante y que es bueno aclararla, digamos, ¿no? Entonces, a ver, tenemos un crédito que ha sido otorgado por 5 años, pongámosle, y son 60 cuotas. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Entonces, cada cuota, 60 cuotas. Entonces, pongamos que el diferimiento le llegó en la cuota número 5. Y hay que entender también por qué está conformado la cuota, ¿no? Una cuota es el conjunto de las obligaciones que tiene el prestatario. Por ejemplo, en una cuota se paga un poco de capital, un poco de interés, o el interés que corresponde en todo caso, el seguro que corresponde, ya sea seguro de vida o seguro de gravamen, o algún otro seguro que tenga, por ejemplo, seguro de vehículo, seguro de seguro de incendio y aliados, o seguro de rotura de maquinaria, lo que sea, ¿no? Otro seguro que se pueden aplicar. Entonces, la ley, ¿qué dice que se debe diferir? Solamente el capital e interés, ¿no? Como el interés se genera cada mes, entonces, cuando te dan un plan de pagos, más o menos así, te dan un plan de pagos y aquí establece, a ver si me permite, vamos a mostrar. Por ejemplo, aquí, bueno, no se ve, pero aquí, por ejemplo, vemos seguros, intereses y capital. Entonces, de la cuota 5, hacemos una especie de congelamiento, pero no vamos a quedarnos con ese concepto. Lo mandamos al final. Ese interés que se generó por 30 días, lo mandamos. Por ejemplo, si tu cuota es 1.000 bolivianos, ¿listo? 800 corresponde al capital, 150 al interés, 50 bolivianos a los seguros. Estoy dando un ejemplo. Entonces, vamos a trasladar la cuotita 950, capital e interés, a la última cuota. Tu crédito terminaba diciembre de 2021, ponele. Diciembre de 2021. Tu cuota se va a diciembre de 2021. Todas las cuotas diferidas allá te esperan para que lo pagues, cuando tengas, por supuesto, cuando llegues a ese entonces. Ahora, como hemos hecho un parate por 2, 3 meses, y ahorita vamos 6 meses algunos créditos, otros créditos 3 meses, como hemos hecho un parate, aquí se modifica el plan de pagos. Hemos hecho un parate de 6 meses, pongámosle un ejemplo, ¿no? El saldo deudor va variando cada mes, digamos, ¿no? Como hemos hecho el parate, el saldo deudor continúa. Por ejemplo, si tu deuda era 40.000 cuando llegamos a marzo,
y llegamos ahora a julio, tu deuda sigue siendo 40.000. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Volvemos a recalcular el interés, digamos, ¿no? Por eso es que se modifica el plan de pagos. Se modifica el plan de pagos y se recalcula. Por eso es que nunca no coincide el plan de pago original con lo que estás pagando actualmente, o lo que hemos pagado en junio, julio y agosto, ¿no? Entonces, hacemos un recálculo porque se mantiene el saldo deudor y las cuotas diferidas se mandan al final y te esperan en el final para que sean canceladas, por supuesto. Pero solamente es claro acá, solamente se consideran capital e interés, no los seguros. Puede tener 2 seguros, 3 seguros, eso no aplica. Los seguros están siendo pagados en las siguientes cuotas, en las siguientes 3 o en las siguientes 6 o en las siguientes cuotas, ¿no? Por eso es que para algunos ha resultado pesado cancelar las siguientes cuotas porque les resultaba que le aumentó 200, que se le aumentó 100. Entonces a veces no entendíamos por qué ese aumento, pero era porque se estaba pagando los seguros, los otros seguros, que no era interés, que no era el capital tampoco, ¿no? Bueno, ok, muchas gracias, doctorazo. Muy clara la explicación que usted nos ha dado y como le digo, realmente es bastante productivo y esclarecedora. Por ejemplo, a mí también me sorprende el tema de los seguros, ¿no? Que no quedan, y es también entendible y comprensible porque si bien el banco, el seguro es otra clase de entidad financiera que obviamente también tiene que ahorrar y cumplir obligaciones para con sus trabajadores o para la misma empresa, ¿no? Así que es justificable también eso. Es así, estimado colega. Queremos informar a todas las personas que nos están haciendo seguimiento que puedan hacer llegar sus consultas. Muchas personas nos están haciendo seguimiento, están viendo este conversatorio al vivo. Estamos con 2 especialistas en derecho bancario que nos están explicando el diferimiento a la deuda bancaria durante la pandemia en Bolivia. Y asimismo vamos a leer, por ejemplo, los comentarios que nos dejan. Raiza Lorena, buenas noches, saludos, estimados colegas. Carolina Bendec pregunta hasta cuándo pueden diferir en caso de que no sea asalariada. Silvia Naí Salazar, saludos queridos amigos. Mari Calderón, buenas noches, saludos estimados amigos. Y entonces esos son los comentarios que nos dejen. Déjenos las consultas, vamos a ir respondiendo. Quiero dejar algo, hay que dejar algo claro entonces, para ser puntual. El diferimiento de la deuda bancaria, ¿desde cuándo comenzamos ya todos a cancelar nuestras deudas? Yo estoy entendiendo que es desde el mes de septiembre. Entonces, desde el mes de septiembre, tanto personas que han despedido, que se han retirado, le han rebajado el sueldo, todos comenzamos a pagar nuestras deudas desde septiembre con la normativa actual. Estimado colega. Doctor, también, por favor, para que no alarmemos, como alarmó la ASFI el 2 de mayo, entonces, es bueno tenerlo claro. Actualmente con la ley, evidentemente, todo el mundo, asalariados y no asalariados, deberían pagar su crédito. Pero hay un proyecto de ley que está en proceso de promulgación. Entonces, de eso que podemos analizarlo también. Pero, entonces... Vamos a analizar el proyecto de ley, pero... en este momento estamos actuando de la normativa vigente, la normativa actual que rige en todo el territorio boliviano. ¿Desde cuándo con esa normativa, desde cuándo ya comenzaríamos a pagar nuestras deudas? Perfecto, desde septiembre. La obligatoriedad es desde septiembre, pero vuelvo a repetir, o sea, todavía la gente, entonces los prestatarios, si usted me permite, o los deudores, tenemos todavía una esperanza para que los créditos sean diferidos, digamos. A eso me voy. O sea, si nosotros le decimos a las personas, permítame, doctor, si nosotros le decimos a las personas, tiene que pagar desde septiembre, o sea, es como que la gente se podemos generar zozobra, digamos, ¿no? Sin embargo, hay una ley entonces que probablemente se amplíe el diferimiento, digamos, ¿no? O sea, tenemos una esperanza para no ser enfáticos en que en septiembre se tiene que pagar sí o sí. Sí, de ese proyecto de ley precisamente vamos a hablar, como tenemos nuestro invitado especial, Juvenal Almendras, que nos ha detallado muy claramente cuál es la normativa vigente que rige sobre el diferimiento de la deuda bancaria en Bolivia. Ahora vamos a pasar con otro de nuestros invitados especiales,
que también es un especialista en asesor de entidades financieras y es también docente universitario, que es el doctor Fabián Zurita. Él nos va a hablar, bueno, estimado doctor, sabemos que cuando un deudor no cancela una deuda, el acreedor, en este caso el banco o la entidad financiera, le inicia un proceso ejecutivo. ¿Qué aspectos deben conocer el ciudadano de a pie sobre el proceso ejecutivo? Cuando se notifica con la sentencia inicial de un proceso ejecutivo, ¿qué acciones o decisiones debe tomar el deudor? Le cedemos el espacio para que nos pueda explicar. Bueno, gracias por la pregunta, primeramente. En mi intervención voy a tratar de ser un poco más, procurar ser un poco más, menos técnico, ¿no? Y más amigable con mis palabras, dado que tengo entendido que la audiencia principal de este programa está orientado a personas que en este momento tienen o están pasando por una situación en la cual se encuentran en indefensión. Cuando nos referimos, en este caso, a la ejecución de un crédito por parte de una institución financiera, que puede ser un banco, una cooperativa, bancos hay de varios tipos, un banco PYME, puede ser un banco de desarrollo productivo, un banco público, pero concretamente hablando, viene a ser la última opción que tiene la institución financiera para poder recuperar o en este caso hacer cumplir lo que menciona el contrato. ¿Qué hace el banco? Por lo general, contrata los servicios de un abogado que se encarga netamente de llevar los procesos ejecutivos. Tal fue el caso de mi persona, que me encargaba yo de hacer seguimiento, presentar demandas ejecutivas de aquellos deudores que no cumplían con las cuotas. Ahora, es importante tomar en cuenta que la entidad financiera tiene un orden en el cual prepondera lo que son las garantías. En primer lugar, tenemos garantías patrimoniales, ¿no? Que son aquellas que consisten en casas, en movilidades, lotes, cuestión que pueden ejecutarse, anotarse preventivamente y, bueno, pues, posteriormente hacer el remate para la recuperación del bien. Y luego tenemos las garantías personales, que implican un paso intermedio, ¿no? Que básicamente se aplican en créditos de menor cuantía, pero lo cual es importante tomar en cuenta que dependiendo a la persona en este momento que nos estamos dirigiendo, cuando una persona es, valga la repetición de esta palabra, notificado, emplazado, citado por una demanda ejecutiva que viene acompañada de una sentencia inicial, ¿en qué situación está? Dependiendo por eso. Si es un garante o si es un deudor propiamente hablando, un prestatario. Dependerá entonces el actuar o la decisión que tome la persona. Pero considerando lo primero, que si es un garante, pues tiene que estar seguro de las condiciones en las cuales se encuentra el deudor. Si está en condiciones de pagar la deuda, si tiene bienes a su nombre, porque si no los tiene es un indicador rojo, ¿no? Es un grave peligro que concurre para el garante. Tiene que el garante ser consciente de que es tan deudor como el prestatario del contrato. En ese sentido, sus bienes están en riesgo de ser anotados, estoy hablando del garante personal, y en ese sentido tiene que ver la manera de coordinar la inmediata cancelación de la cuota. Ahora bien, es un error o una confusión muy común que cuando el deudor o el garante que recibe la demanda ve la misma que consigna el saldo total, el saldo deudor total de la deuda. Por ejemplo, si el crédito estaba por unos 150.000 bolivianos y la cuota era solo de 1.000 bolivianos, en la demanda ejecutiva se me consigna el saldo deudor, que viene a ser los 150.000 bolivianos, y erróneamente cree el garante o el prestatario que
tiene que pagar los 150.000 bolivianos para poder salvarse del proceso ejecutivo, lo cual es falso. Tan solo basta con pagar la cuota o completar el pago de la cuota en caso de que haya sido un pago incompleto, y para ello debe coordinar, ¿no?, con las partes que están involucradas en el crédito. Ahora bien, ¿cuándo procede una acción ejecutiva por parte de una entidad financiera? También es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta porque, como he mencionado al inicio, es la última opción del banco. Y para poder dar inicio a un proceso ejecutivo, el banco, por normativa, espera 90 días. Y al día siguiente de los 90 días, pues ya está habilitado para poder iniciar la acción ejecutiva. Entonces, que quede muy claro que el diseño del procedimiento para la ejecución está dirigido principalmente a aquellos deudores que ya han abusado del tiempo, ¿no?, que menciona el contrato para poder pagar las cuotas programadas. Porque estamos hablando de 90 días, que son 3 meses, ¿no? Entonces, cuando pasan los 3 meses, el banco entonces no tiene otra opción que agotar la vía judicial. Ahora, la vía judicial para muchos es sinónimo de litigio, problemas, pagar abogados, pero en este caso me gustaría remarcar también otro de los aspectos que debe considerar el deudor ejecutado, y es que no necesariamente tiene que contratar a un abogado o entrar en pánico por haber sido demandado con una demanda ejecutiva. Como he mencionado, al banco solo le importa que se le pague la cuota pendiente, que se complete el saldo de la cuota pendiente. Cuando a mí como abogado de cartera, de recuperación de cartera, me encontraba yo muy motivado para poder ejecutar un bien. Recuerdo, por ejemplo, el caso de un bien que consistía en una casa, la cual ya estaba prácticamente hipotecada, y tan solo había que solicitar la ejecución del remate de la misma. Entonces, esta persona tiene que saber que el banco no es agresivo, no es bastante cauteloso en el caso de poner en riesgo los bienes del deudor. Pondera el hecho de que si el deudor por una cuota de 1.000 bolivianos puede perder su casa, pues puede ser contraproducente a los intereses de la misma sociedad, ¿no? En ese sentido, creo que ya estoy adentrándome en un criterio un poco más social, más sociológico, puesto que no es la cuestión misma de la consulta, pero lo digo porque en ese sentido quiero mandar un mensaje de que el deudor no tiene que entrar en pánico, no tiene que ver al proceso ejecutivo como su ruina, ¿no?, que vendría a ser una idea extremista, sino que tiene que tomarlo como una oportunidad para poder salvar su deuda, ya que un proceso ejecutivo, si bien en la letra es sumarísimo, dura un mes, en la práctica dura mucho más, ¿no? Dura por lo menos, si estamos hablando de una causa en la cual estamos considerando criterios de notificación a personas múltiples, pues unos 3 meses aproximadamente, más la tasación, más a veces cuando se elabora el tema de la cuestión de los peritajes del valor de la cosa, estamos hablando de más tiempo incluso. Entonces, es importante que la persona que ha sido notificada con una demanda ejecutiva, pues se ponga al día en la cuota y no así considere que su demanda le importa la cancelación de la deuda completa, salvo que la demanda se extienda lo suficiente como para que las demás cuotas se venzan, y ahí ya estamos hablando de un tema
un poco más delicado, ¿no? Porque ya no se ha vencido una sola cuota, sino que ya se han vencido múltiples, y en ese sentido la demanda ejecutiva pues va a continuar hasta que el deudor se ponga al día en las cuotas que debe. Y finalmente, es importante tomar en cuenta también que el banco tiene ciertos mecanismos para poder hacer cumplir con el contenido del contrato, ¿no?, que establece. Y una de ellas es la anotación preventiva de bienes. Tiene que saber el deudor que cuando es demandado ejecutivamente, pues se le van a anotar los bienes que tenga a su nombre, exclusivamente a su nombre o a nombre de las personas que en este caso formen parte del contrato. El caso muy común que viene a ser, por ejemplo, el caso de los cónyuges o de los convivientes, ¿no?, que signan el contrato como cónyuges y convivientes. Ahora bien, creo que vendría a ser lo mencionado vendrían a ser algunos consejos, ¿no? Algunas aclaraciones quizá que deben tomar en cuenta los deudores cuando son demandados con una acción ejecutiva. Bueno, entonces tenemos una explicación enriquecedora de nuestro colega, el doctor Fabián Zurita, que es un especialista en la cartera de recuperación bancaria. Mi colega, el doctor Julio César, si tiene alguna duda para que le pueda consultar a nuestro colega. Sí, doctor, hay una que bastante interesante la explicación que el colega nos ha brindado sobre el proceso ejecutivo. Pero hay un tema. Yo quisiera aquí puntualizar hasta qué punto del proceso, porque todo el proceso ejecutivo finaliza con un remate, ¿no ve? Finaliza con un remate, en este caso del bien que ha sido puesto en garantía. O en este caso, bueno, suponiendo que ha sido una garantía ya sea hipotecaria, o en este caso, cuando se le ejecuta al garante. Pero la pregunta es la siguiente. Usted doctor, nos ha aclarado fundamentalmente que al banco el interés, el objetivo principal del banco no es tal vez adueñarse con el bien de la persona que ha puesto en garantía para garantizar el crédito, sino que simplemente se vayan cumpliendo las cuotas que esta persona ha programado en el transcurso de crédito. Pero aquí va la situación. De darse el caso de que se haya iniciado un proceso ejecutivo, ¿hasta qué momento del proceso esa persona puede librarse de la ejecución realizando la cancelación en este caso, de la cuota vencida? Y el segundo punto, si bien se ha iniciado un proceso, todo proceso judicial genera costas. ¿Qué pasa con las costas procesales? ¿Quién se hace cargo de eso? Esas dos puntualizaciones, doctor. Bien, eh, estamos hablando de dos preguntas. Voy por la primera. ¿Hasta qué momento el banco puede, aquí voy a utilizar dos términos diferentes, retirar o suspender el proceso ejecutivo pendiente? ¿Por qué digo retirar o suspender? Porque normativamente hablando, un proceso ejecutivo no puede retirarse cuando ya hay una sentencia ejecutoriada. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando ya han pasado el término de los 10 días desde la notificación con la sentencia inicial, plazo durante el cual la ley le provee al deudor ejercer su derecho a la oposición mediante las excepciones que la ley establece. No obstante, cuando ya ha terminado ese plazo de 10 días, bueno, al menos en mi experiencia, es procedente la suspensión del proceso. Ya no es posible retirar la demanda ejecutiva. Entonces, en ese caso, hasta cuando ya el deudor cumpla con su obligación,
el banco estará siempre dispuesto a suspender el proceso ejecutivo, puesto que, como he mencionado, no es el objetivo, la finalidad del banco adueñarse de los bienes, ya que el contrato y en sí la finalidad del servicio de intermediación financiera es la provisión de créditos, ¿no es así? Entonces, ese plazo es indeterminado, o sea, si al día siguiente del remate del bien el deudor cumple con la cuota, pues se levanta la medida, si bien ya no haría falta porque estaríamos hablando de que hay una cancelación por la venta del bien, pero dicho sea de paso, estamos hablando acá de una continuidad indefinida de la predisposición de la entidad financiera para levantar el proceso cuando el deudor cumple con la obligación. En ese sentido, Doc, para aclarar, entonces, incluso el bien estando rematado y habiendo un postor del remate adjudicado el bien, ¿puede todavía el deudor pagar la parte, la cuota del crédito y así recuperar el bien hasta en ese estado? Desde mi entendimiento, el proceso ejecutivo se levanta cuando la obligación ha sido cumplida. Ahora, cuando ya hay una persona, un tercero que ha generado un derecho, ¿no? Por ejemplo, en el remate, cuando se ha adjudicado a alguien, ya estamos hablando de un caso mucho más complejo, ¿no? Y que requeriría un análisis particular. Ahora, voy a retomar la línea de lo que me estaba preguntando hace un momento. Solamente me he limitado a una pregunta. ¿Me podría repetir la segunda pregunta que me hizo al inicio? Las costas, el proceso genera unas Muy bien, costas. las costas. En el tema de las costas, es evidente que en un proceso ejecutivo se tiene que pagar a un abogado, se les tiene que pagar comisiones, ¿no? Al menos si es un abogado externo, y todos esos gastos que no solamente es simplemente de los servicios del abogado, sino que también implican aquellos de logística, como ser de transporte, como ser el pago del proceso en sí, ¿no? Con la cuota de la demanda, el 4 por mil, el tema de los requerimientos, de las certificaciones, ¿no? Que se solicitan ante las instancias de derechos reales y tránsito, tienen que, eh, tienen que pagarse por alguien y esa persona es el deudor. El deudor tiene que cancelar todos esos montos porque el banco no lo hace. Y en ese sentido, cuando se enfrenta un proceso ejecutivo, entonces es quien determina, el juez a través de un fallo, de un proveído, de un auto, de alguna forma que también darse el caso, digamos. Se ha iniciado el proceso, entra para sentencia y ya está para emitirse sentencia, pero en ese momento el, el, el deudor, el ejecutado, realiza el pago, consigue el dinero y realiza el pago de la cuota adeudada, pero ya ha habido un proceso y el proceso ya estaba entrando a sentencia. Entonces, fuera del pago de ese monto que él ha deudado, va a tener que también pagar los costos tasados del proceso hasta ese punto de la demanda. ¿No es cierto? Así es. Y le comento que a medida que transcurre más el proceso, por ejemplo, si el deudor se pone al día, y eso es muy importante que tome en cuenta el deudor que en este momento quizá está con una sentencia inicial, eh, este pago que tiene que hacer hasta solamente la sentencia inicial es, por así decirlo, en términos de aproximados, de unos 400 bolivianos. Pero si pasan los 10 días, se aumenta, ¿no? A medida que el proceso concluye etapas, sube el costo por que genera el proceso por costas, ¿no es así? Claro. Para el deudor. Así que la recomendación es que se cancele a la brevedad posible, puesto que a medida que el proceso ejecutivo avanza en etapas, los gastos que se le importan suben. Ok, muchas gracias, Doc. Muy, muy clara la explicación.
Bueno, Gracias. entonces nos ha explicado nuestro colega, el doctor Fabián Zurita, que es un especialista en Derecho Bancario, docente universitario, sobre qué hacer en caso de tener una deuda y que incumplamos las cuotas y nos inicie la entidad bancaria o la entidad financiera un proceso ejecutivo. Nos ha dado los tips y las estrategias y los mecanismos de defensa. Ahora, como hablábamos del tema de la ley de diferimiento, que nos ha ilustrado muy bien nuestro colega Juvenal Almendras, queremos hablar sobre ese proyecto, ¿no es cierto? Es de conocimiento general que el Congreso ha aprobado la modificación de la ley 1294, que es la ley de diferimiento de crédito bancario, a través de la ley 720/2019, que en palabras claras establece que las personas que tengan un crédito con el banco no están obligadas a pagar hasta el 31 de diciembre del presente año, por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, los bancos tienen la facultad de exigir el pago a partir del año 2021. En ese contexto, ¿cuál es la posición de los bancos y de las entidades financieras con relación a la ley 720/2019? ¿Y cuál es tu análisis legal como profesional, estimado colega Juvenal Almendra? Te cedo el espacio para que puedas responder, ilustrarnos nuevamente. Bien. Primero, vamos a explicar el proyecto de ley sancionado por el Senado, ¿no? Este venía en tratamiento y viene en tratamiento desde el mes de julio, que lo tenía la Cámara de Diputados, y el mes de julio ya se manifiesta la ASOBAN con un comunicado en la cual manifiesta que no está de acuerdo con este proyecto de ley, digamos, ¿no? Prácticamente dice, la ASOBAN expresa su desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley. Pero eso lo voy a analizar en lo posterior. Primero, y vamos a analizar, y posteriormente, vamos a analizar esta modificación que se hace a la ley de diferimiento de crédito. Como he escuchado a los proyectistas esta semana, y ambas partes, el oficialismo y la oposición, referente a este proyecto de ley. Entonces, evidentemente hay voces a favor y voces en contra. Entonces, aparentemente, este proyecto de ley viene a evitar la confusión que se generó con la primera ley que todo el mundo lo interpretó a su manera. Entonces, vamos a dividir este artículo, porque es un artículo 1, porque modifica la ley, un solo artículo. Artículo 1, diferimiento de pago de capital e intereses. Ahí el título ya te dice que es solamente capital e intereses lo que se difiere. Primer aspecto muy importante. Solo se difiere el capital e interés. Bien, seguimos. Dice entidades de intermediación financiera que operan en el territorio nacional. Aplica entonces a todo. A mí me decían, ¿y a la mutual aplica? Me preguntaban. Aplica. ¿A las cooperativas aplican? Aplica. ¿A los fondos financieros aplica? Aplica. O sea, ya habíamos explicado en otra oportunidad, aplica a todas las entidades de intermediación financiera. ¿Quiénes son las entidades de intermediación financiera? Aquellas instituciones que están reguladas por la ASFI. ¿Quiénes están reguladas por la ASFI? Podemos revisar en la página de la ASFI todas las instituciones que salen. La lista de instituciones, son más de 70. Cooperativas, bancos, fondos financieros, bancos, pymes, mutuales, muchas otros denominativos que tienen. Entonces, aplica a todos. Todos estamos en la obligación. O todas las instituciones de intermediación financiera. Segundo punto, hay a considerar ese aspecto. Tercer punto que a considerar en esta modificación, realizar el diferimiento automático. Aquí es importante la palabra automático. Habíamos hablado que con el segundo decreto reglamentario habría que solicitar, habría que explicarle qué había pasado conmigo, qué había pasado con mis ingresos. Entonces, dice automático.
No hay necesidad que el cliente vaya al banco a reclamar, a nada, automático. Conforme se aplicó marzo, abril y mayo. En mayo fue automático, nadie fue a consultar. Después ya, junio, julio y agosto, había una diferenciación entre asalariados y no asalariados, entre solicitud y de manera automática. Entonces, aquí dice de manera automática. Ese es otro tercer punto a considerar. El otro dice, aquí yo imagino que en este proyecto de ley hay un error de transcripción, porque el título dice diferimiento de pago de capital e intereses, y cuando nos vamos dando lectura al artículo en sí, dice realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, hasta ahí está bien, y le aumentan coma y otro tipo de gravámenes. Habíamos convenido que los gravámenes, que otros seguros no se diferían. Se ha venido trabajando de esa manera durante estos 6 meses de diferimientos. Entonces, y cuando escucho también a los proyectistas manifestar o explicar esta ley, no hablan de gravámenes, pero aquí le pusieron gravámenes. Puede ser un error o algo, o también puede incurrir en error. Ese es el problema cuando la ley no está clara, porque después todo el mundo interpreta a su manera. Falta que un cliente vaya y reclame y diga, dice gravámenes también. O sea, nos metemos en problemas por redactar mal, cuando el título está claro, dice intereses, capital e intereses. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, presumo, y de acuerdo a los proyectistas, manifiestan que solamente es capital e intereses. No incluye otros gravámenes, no incluye seguros. Eso tiene que estar claro porque hemos venido trabajando de esa manera todas las instituciones financieras. Ahora, cuarto, estamos dividiendo este artículo, así, resumiendo, y seguimos leyendo, y dice, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 al 31 de diciembre de 2020. Otro parámetro, ¿no? Aquí ya no te dice después de los 6 meses, cuando se levante la cuarentena, o sea que también eso generó una confusión, y cuando se levanta la cuarentena, etcétera, etcétera, todo confuso. ¿Desde cuándo computamos los 6 meses? Desde la cuarentena, desde el levantamiento, y cuándo se levantó. Todo un problema, por nada más. Ahora, aparentemente, están siendo claros y dicen, desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus al 31 de diciembre. Hay un plazo específico, 31 de diciembre. Ya no da duda, 6 meses, 3 meses, porque después uno empieza a contabilizar lo que le conviene al uno o lo que le conviene al otro, o interpreta de otra manera. Entonces aquí más o menos está claro en el término del plazo, como cuarto punto, ¿no? Por último, aquí también es bueno dividir este artículo. Dice a todas las y los prestatarios sin distinción. Entonces, otro punto, digamos, ¿no? Otro candado, más o menos, podríamos decir, ya no habría la posibilidad de elegir entre asalariado y no asalariado, ¿no? Pero veremos. Este proyecto de ley debe necesariamente sujeto a reglamentación y veremos cómo se reglamenta. Pero por el momento esos 5 puntos que puedo rescatar y que lo puedo resumir a continuación. Primero, aplica a todas las entidades de intermediación financiera regulados por la ASFI. Segundo, realizar el diferimiento automático de pago. Automático es la palabra clave. Y aplica capital e intereses. Vuelvo a repetir que aquí dice otro tipo de gravámenes, pero no aplica, no se está trabajando de esa manera. Y el otro es el plazo, que es hasta 31 de diciembre. O sea, no hay duda, o sea, para interpretar o otorgar una interpretación a conveniencia de uno, ¿no? 31 de diciembre. Y que beneficia a todas y los prestatarios sin distinción. Entonces, eso es el decreto. Eso es la ley, el proyecto de ley sancionado el 12 de agosto del 2020.
ha sido remitido ya al Ejecutivo para su promulgación. Estamos en ese trance que le permite la Constitución, el plazo le corre a la Presidenta, digamos, del Estado. Ahora, eso, estimado doctor. Bueno, la verdad es que lo has puntualizado muy bien un solo artículo y nos ha enriquecido el conocimiento, pero a ver si mi colega, el doctor Julio, tiene alguna duda o quiere aclarar. Sí, hay un tema aquí, dos puntualizaciones también que me parece interesante recalcar. Primero, el tema, concuerdo con el análisis que indica el doctor, el término gravamen. No se puede aplicar el término gravamen a un crédito bancario, porque el crédito en sí es un gravamen y no puede haber un gravamen sobre un gravamen. Entonces, no tiene sentido, o sea, es un poco ilógico. Si hablamos el término de los seguros y otros montos que van indexados a la cuota que paga no son gravámenes, son el pago por servicios, el servicio de un seguro o el servicio. Entonces, ese punto, como le digo, a mí también me genera un poco de desconfianza en el sentido de que no está claro. Concuerdo perfectamente con el análisis que ha dicho el doctor, de que cuando una norma no es clara en su redacción, está sujeto a la interpretación y esa interpretación puede ser muy antojadiza. Y ahorita, en este momento, esa norma ya sí ha superado todo el procedimiento legislativo y está pendiente de su promulgación. Entonces, es muy importante. Otro tema también, el plazo hasta el 31 de diciembre, si bien como el doctor manifiesta, es cierto, nos da una certeza sobre tres puntos que hay que destacar que nos da certeza sobre a quiénes se aplica y sobre hasta cuándo se aplica, cuándo se levanta. Pero aquí hay un tema. Me parece muy prematuro o muy poner como una fecha de finalización de la pandemia el 31 de diciembre. ¿Por qué? Actualmente ya estamos en agosto, estamos entrando en septiembre y los índices del contagio de la pandemia están bastante elevados en la mayor parte de los departamentos del eje central en Bolivia. Aquí en Santa Cruz, a Dios gracias, está disminuyendo bastante. Y en el contexto y panorama internacional nos da muy poco probable que para este año contemos con una vacuna. Ya la misma Organización de la Salud, o OMS, que un papel muy cuestionable, pero también muchos expertos concuerdan que la única forma de realmente poner fin a esta pandemia va a ser cuando existe una vacuna viable. Todo hace pensar que vamos a continuar con esta situación sanitaria, muy probablemente, por lo menos aquí en América Latina y particularmente en Bolivia, enero y febrero del año que viene, porque si se aprueba una vacuna, los mecanismos de distribución no va a ser inmediato para que llegue a todo el país. Entonces, ¿qué va a pasar si llegado el 31 de diciembre continuamos con esta situación sanitaria? Igual, obviamente, pero en menor medida, pero el daño a la economía ya está hecho. Entonces, yo pienso, y en mi opinión, y eso le paso la pregunta, pero la ley está hecha, o sea, no podemos modificarlo, pero sí podemos abrir debate sobre ese tema, y esa es la intención aquí. Y eso también pasarle. Yo considero que ese plazo, ese término abierto que ha dejado la anterior ley, en sentido de que, bueno, se va a prolongar a 6 o 3 meses más después de la finalización de la cuarentena. Yo pienso que en este caso hubiera sido, ¿por qué? Hubiera sido más prudente mantener esa línea, porque si se da el 31 de diciembre, la gente va a estar en esa incertidumbre. Si la situación económica, que obviamente independientemente termine o no termine la pandemia, para el 31 de diciembre la situación económica en el país va a estar mal, y muy probablemente los análisis y proyecciones económicas, esta pandemia nos va a traer una consecuencia económica, por lo menos que vamos a tardar unos 2 años en recuperar como mínimo.
y en el caso de que las cosas sean óptimas, en un panorama óptimo, en unos 2 años vamos a podernos recuperar de las consecuencias de esta pandemia. Por lo tanto, el 31 de diciembre la economía del país va a estar mal. Y cerrar la vigencia de este diferimiento de crédito a esa fecha me parece un poco apresurado. Le paso esa pregunta al doctor para conocer su criterio y también al doctor Fabián para que él también como profesional entendido en materia financiera, ambos la opinión de estos dos profesionales para mí sería muy, muy importante sobre estos dos puntos que he dicho, ¿no? El tema de fundamentalmente el plazo, ¿no? El plazo que me parece muy temeraria, es la palabra, haber puesto como finalización el 31 de diciembre. Bien, doctor. Hay un tema importante, creo que le hemos dado muy poca importancia. Si nos vamos a la ley, entiendo que puede ser muy, muy corto, pero aquí hay un puntito importante, rescatar. De acuerdo al Decreto Supremo 4779 del 12 de marzo de 2020, marzo, es el decreto que declara emergencia nacional por el coronavirus y declara emergencia nacional 12 de marzo 2020. Entonces, ¿qué decía la ley de diferimiento? Decía, otorgando un plazo máximo de hasta 6 meses posterior al levantamiento de la declaratoria de emergencia. Ustedes me dirán, no se levantó la emergencia, seguimos en emergencia. Lamentablemente, señores, les informo que mediante decreto supremo 4245, artículo 2, mitigación, dice, a partir de las 00 horas del día lunes 1 de junio de 2020, se levanta la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus. Entonces, de acuerdo a este decreto, ya no estamos en emergencia. Entramos a una fase que lo llamaron, una fase de mitigación o cuarentena acondicionada dinámica, etcétera, etcétera. No importa el nombre. Pero aquí lo importante es que supuestamente se levantó el 1 de junio. Ahora, haciendo una concatenación de las normas, aparentemente con este decreto se levantó en junio, se estaría cumpliendo inclusive esta ley, la primera, el diferimiento del 1 de abril, porque si bien se levantó, como dice la ley, posterior a que se levante los 6 meses, en diciembre ya culminaría, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ya no habría, o por lo menos ya no habría ese margen de decir 6 meses en cuanto se levante la cuarentena, digamos, o en cuanto se levante el estado de emergencia por el coronavirus, porque ya está levantado, 1 de junio de 2020, de acuerdo a este decreto, ¿no? Entonces, más bien, probablemente, no hay problema, ¿no? O sea, conforme estamos modificando esta ley, probablemente exista otra modificación a la misma ley, digamos, ¿no? No le veo otra salida. Pero desde legalmente hablando, se ha levantado el estado de emergencia en virtud de ese decreto. Muy interesante. Con Adelante, respecto doctor. a la norma en sí, a la cual he dado lectura breve, estoy hablando del proyecto. Bueno, en mi opinión, estamos claramente ante una normativa que requiere un trabajo de interpretación, ¿no? Pero veo que el problema radica en el hecho de que estas normas excepcionales no son técnicas, ¿no? Son normas políticas, desde mi punto de vista. Y siendo así, pues no es de extrañar, no es de esperar que hayan este tipo de incongruencias que tengo a bien, estoy seguro que van a generar algunos conflictos, ¿no? Tiene que trabajarse mucho el tema de la coordinación
entre la Asamblea, ¿no?, y ASFI, el tema de la adecuación técnica de la normativa para que no entre en conflicto con otras normativas. Y bueno, pues sigue el debate. Estamos actualmente, si bien ya no en una cuarentena que establece, ¿no?, el nivel nacional, sino que ya ha delegado la facultad de la misma a las entidades territoriales autónomas, pues eso añade, ¿no?, un grado adicional de complejidad a la interpretación. Muy interesante, y realmente la puntualización tengo que reconocer del doctor Juvenal bastante esclarecedora, ¿no? En base a este tema, si bien, y también entre términos de abogados se suele utilizar el término echa la ley, echa la trampa, ¿no? Para mí es una salida muy leguleya ese término. Materialmente, la emergencia no ha pasado. Es más, posterior al levantamiento y entrado en cuarentenas rígidas, donde se han registrado los índices más altos de contagio y de mortalidad a nivel nacional. Si nos damos cuenta, en los hechos, la emergencia sigue, aunque ya, y por la observación realizada por el doctor, formalmente la emergencia ha terminado en julio. Y eso es el justificativo para que actualmente los bancos estén elevando su voz, están en su derecho de hacer eso. Aquí a lo largo de todos los talleres que hemos ido llevando adelante, de las actividades que hemos llevado adelante, una postura que como plataforma de profesionales laboralistas hemos manifestado es que esta crisis, esta pandemia, esta tragedia global que ha acontecido, que nos ha tocado vivir, afecta a todos, pero no afecta a todos por igual. Y que por lo tanto el peso de la crisis tiene que distribuirse en forma equitativa. Es decir, yo desconozco cuál es el estado de las entidades financieras. Por las proyecciones y las estadísticas presentadas de la gestión pasada, sé perfectamente, sé muy bien que las instituciones y el sistema bancario ha tenido muy buenos ingresos, se encontraba en muy buen estado de salud cuando ha ocurrido esta pandemia. Entonces, no podemos decir que un sistema bancario nacional, un sistema financiero nacional que se encontraba en buena salud, no asuma en forma solidaria. En este momento, como sociedad, como discurso, se está manejando el tema de la solidaridad. Entonces, esa solidaridad se tiene que demostrar no solo de forma a través del spot o a través de las redes sociales, tiene que materializarse en hechos. Y yo veo que de las instituciones bancarias, ser solidarias con la población y asumir en forma equitativa todos los ciudadanos que somos parte de la sociedad boliviana el peso de esta crisis, porque nos va a tocar a todos, nos toca a todos, algunos en mayor o menor medida. Hay gente que ha perdido a seres queridos, no uno, sino hasta 2 o 3 personas. Hay muchas personas que han quedado con su estado de salud endeble. Entonces, esta sí es una verdadera crisis y tragedia humanitaria que tal vez todavía no la estamos terminando de ver en su verdadera magnitud. Entonces, esa es la opinión y yo transmito ese pensamiento a los dos especialistas que nos están acompañando, que son gente que conoce y maneja el tema financiero en nuestro país. Bueno, la verdad es muy enriquecedora todas las intervenciones que hacen nuestros invitados especiales y también la de mi colega, que es parte de nuestra plataforma de profesionales laboralistas. Sabemos el tema de la solidaridad porque lo estamos haciendo, hemos salido de una universidad pública y estamos retribuyendo a la sociedad con los conocimientos de forma totalmente gratuita, y estos conocimientos, este contenido, este conversatorio le va a servir a nuestra comunidad. También quiero hacer mención que muchas personas nos están haciendo seguimiento, agradecemos que nos hagan seguimiento y saludamos, por ejemplo, nos escribe Redal Ramio, Emanuel Camacho, saludos para Erwin Llaveta, Leonel Martín Burgos, Francis Ortega, y nos dejan las preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pregunta que viene con la pregunta final que vamos a concluir
estamos hablando ya, ya estamos llegando al final del programa. Nos las hace el señor Johnny Roque. Buenas noches. ¿Qué hacer si los bancos nos dicen que durante estos meses debemos pagar los intereses? Dice, ¿no es cierto? Y eso va con la pregunta que vamos a hacerle al doctor Fabián Zurita, que es la siguiente. En caso de que la entidad financiera incumpla con el diferimiento bancario e inicie las medidas de presión o acciones legales contra el deudor, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que debe accionar el ciudadano de a pie? Le cedo el espacio, estimado colega, para que pueda ilustrarnos con su respuesta. Bueno, es una pregunta que ronda en el ámbito hipotético, ¿no? Porque no conozco un ejemplo o una situación real de una entidad financiera que haya omitido normas homologadas por la ASFI. En este sentido, tomando en consideración que el diferimiento es automático, entonces es una regla, es un aspecto que tiene que procederse mediante reglamentación interna de las entidades financieras. Ahora, en el caso de que eso ocurra, de que se diera la situación, existen, por supuesto, vías para poder hacer prevalecer el Estado de Derecho, el principio de legalidad, ¿no? que ha sido vulnerado con este agravio. La primera implica el apersonamiento a la entidad para la regulación, ¿no? Ya que estamos hablando de una normativa que no tiene discusión alguna, diferimiento automático. Y la segunda, que es dentro del proceso ejecutivo. Cuando una persona se le demanda ejecutivamente con una deuda que no ha cumplido con los requisitos, ¿no? En este caso, vamos a traernos un poco al motivo de la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva se activa cuando el deudor incumple con una cláusula del contrato que establece el incumplimiento del cronograma, de los plazos del cronograma de pagos. Ahora bien, habiendo una normativa, un decreto, un reglamento que modifica este cronograma de pagos, inmediatamente estaríamos hablando de una falta de fuerza ejecutiva en el contrato. Y eso puede plantearse en un proceso conforme al procedimiento, lo cual, no obstante, es la opción, diría yo, la última opción del deudor, porque, como he mencionado, es algo que no debería llegarse a ese extremo, toda vez de que la normativa es expresamente clara, que establece el diferimiento automático. Pero lo pongo a colación toda vez de que es una situación hipotética que merece un análisis, ¿no? Entonces, en el sentido de que exista esa ejecución por la vía judicial del pago de las cuotas en las cuales se aplica el reglamento, entonces estamos hablando de una excepción que tiene que plantearse contra la demanda, la cual tiene todo el derecho de ser cumplida, toda vez de que, como he mencionado, es bastante expresa la normativa. Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta de nuestro invitado especial. No sé si mi colega, doctor Julio, tiene algo que acotar o aclarar de forma puntual, porque ya estamos concluyendo. No, doctor, muy clara, muy puntual la intervención del doctor, y bastante interesante, ¿no? Fundamentalmente la última parte, el tema de la excepción que él plantearlo dentro, muy interesante, pero todo muy claro, doctor.
Bueno, entonces ya para ir concluyendo, hemos hablado de un tema muy importante, muy interesante, el diferimiento a la deuda bancaria durante la pandemia en Bolivia. Hemos tenido a estos especialistas que son con amplia experiencia en el asesoramiento de las entidades financieras, como son el doctor Juvenal Almendras y el doctor Fabián Zurita, nos han detallado, nos han explicado a detalle este tema y hemos comprendido, y el contenido va a estar en nuestra página, que es Plataforma de Profesionales Laboralistas. Dele me gusta, los invitamos a todas las personas que nos hacen seguimiento a que le den me gusta a nuestra página, que nos sigan. Todo el contenido que tenemos es de forma gratuita. Los días miércoles tenemos un programa donde absolvemos consultas legales que se denomina No Todo Está Dicho, que es en Radio Fides a las 3 de la tarde. Bueno, ya para ir concluyendo, te agradecemos mucho, estimado colega, doctor Juvenal Almendra. Te voy a hacer el espacio para que te puedas despedir de nuestra comunidad. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la gente por la atención, por seguirnos, por atender. Quiero culminar como la idea de esta plataforma es asesorar a la gente o retribuir lo que nos dio conforme manifestaban los anfitriones. Entonces voy a permitirme unos cuantos consejitos, digamos, ¿no? Primero, el diferimiento de crédito al cliente no le tiene que generar ningún costo. Así que no hay que tenerle miedo. Ningún costo adicional, me refiero. Los intereses sí siguen, se modifica el plan de pagos y etcétera, ¿no? Pero firmar una adenda, por ejemplo, no aplica cuando hay diferimiento de pago. El diferimiento de pago no te cambia de calificación ante la ASFI, no te hace moroso, así que no hay que tenerle miedo igual, ¿no? Entonces, no surte morosidad o no te van a decir que sos un moroso por haberte hecho diferir el crédito, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, aparte del diferimiento, existen otras maneras de cambiar las condiciones crediticias y acomodarlo a nuestra realidad conforme a nuestra capacidad de pago. Por ejemplo, la reprogramación. Puede ir usted al banco, si es que le da la capacidad de pago, puede hacerse reprogramar el crédito. Y en la reprogramación incluso podrían darle un periodo de gracia, de acuerdo a la institución, ¿no? Ahora, estamos hablando de la reprogramación. Puedes hacerte refinanciar también. Es otra salida. Si no querés el diferimiento, o también el diferimiento y también la reprogramación y también el refinanciamiento. Podés solicitar otro crédito igual, si tenés la capacidad de pago, ¿no? Ahora, el diferimiento de crédito, para concluir, y con esto es una manera de que tengamos claro el tema. Entonces, el diferimiento aplica a todas las modalidades de pagos, a los créditos semestrales, bimestrales, anuales, a los créditos que tienen un solo pago inclusive, les aplica. Resulta que yo tenía la última cuota tenía que pagar casualmente en julio, pero había pues el beneficio del diferimiento. El banco no va a ir a exigirme, paga esta última cuota. No, señores, igual se difiere la cuota, aunque sea mi última cuota. Ahora hay créditos que a un solo pago igual se difiere a la última cuota. Perdón, no hay última cuota, no sería la última cuota, sino a la obligación, digamos, en este caso septiembre o enero, dependiendo del caso. Entonces aplica a todos, a todas las modalidades de cuotas que uno pague. Gracias, doctor. Espero haber servido, espero haber aclarado las dudas. Me hubiera gustado responder todas las dudas del FEI o de la gente que le realiza, sin ningún problema. Así que espero de todos modos, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de mucha utilidad esta noche. Te agradecemos, estimado colega, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor. Y ahora vamos a pasar con mi colega también, que nos ha ilustrado muy enriquecedor, el doctor Fabián Zurita. Le vamos a hacer el espacio para que se pueda despedir de nuestra comunidad. Agradezco mucho la invitación, doctor.
Julio César, mi amigo doctor Linneo, y mi colega y amigo el doctor Juvenal Almendras, a quien es una de las pocas personas a quien puedo describir como proactivo, ¿no? Una persona que cuando tiene una intervención con otros, siempre busca el ganar-ganar, ¿no? Que él gane y también la otra persona gane. Es una descripción que la manejo sobre él, es alguien a quien respeto mucho. No obstante, estoy seguro que vamos a continuar, ¿no? Con esta, no termina aquí, la aventura de hablar y de comunicar las ideas que tenemos sobre los temas económicos, sobre los temas financieros que están tanto en boga. Por lo tanto, me despido yo de todas las personas, deseándoles un excelente resto de jornada y que Dios los bendiga a todos por igual. Te agradecemos, y también ahora, para que cierre con broche de oro y cierre toda la noche, va a cerrar mi colega doctor Julio. Yo también me despido, y de toda mi comunidad, de toda la comunidad. Estos cursos son totalmente gratuitos. Lean todo nuestro contenido que está en nuestra página. Todo es totalmente gratis, son temas legales en derecho laboral, y también tenemos otros temas como este tema que ya estamos incursionando en el derecho bancario. Vamos a incursionar también en otros temas. Y les agradecemos, y sigan nuestra página. Todo este contenido es gratuito, y ahora me despido de todos ustedes hasta un próximo encuentro, que será el día miércoles y posteriormente también el día domingo. Ahora va a cerrar con broche de oro mi colega, el doctor Julio. Bueno, doctor Linneo, al doctor Fabián Zurita y al doctor Juvenal Almendras, agradecerles mucho su participación. Recalco las palabras del doctor Zurita. Realmente esta no es la última oportunidad. Esta aventura, como él lo ha dicho, de difusión de ideas, aprovechando las ventajas que nos proporcionan las redes sociales, es realmente, como él lo ha dicho, una aventura, y que una aventura muy bonita y que nos está dando muchas satisfacciones a los profesionales que somos parte de esta plataforma. Este es un tema a mí, yo les soy franco, mi especialidad es el derecho laboral, soy muy poco entendido en derecho financiero y en derecho bancario particularmente, y ha sido para mí en particular, me ha ilustrado bastante el conversatorio que hemos tenido, y estoy muy seguro que para las personas que nos han escuchado ha sido de la misma manera. Entonces, a las personas que nos han seguido tan pacientemente en el Facebook, en la transmisión, decirles de que, y rescatando también las palabras de mi colega y compañero, el doctor Linneo, vamos a ir abarcando nuevos temas, porque sabemos y somos conscientes de que el derecho es bastante amplio y que nuestra comunidad necesita también diversificarse y tener un margen de conocimiento más amplio. Y es nuestra función como profesionales retribuir y atender esa necesidad. Entonces, agradecemos a las personas, estén expectantes, va a haber nuevas actividades que, como siempre lo hemos dicho, las preparamos con mucho cariño, con mucho esfuerzo para las personas que nos siguen, y yo me despido, eso sería todo. Muchas gracias, atentos al programa el día miércoles en Radio Fides, no todo está dicho, donde también atendemos consultas de orden laboral. Chau, chau.